Bien, aquí estoy compartiendo toda la pantalla. ¿Me confirman, por favor, que están viendo mi pantalla? ¿Me confirman que están viendo mi pantalla, que Sí, me están señora. escuchando? Sí, gracias, muy Sí, amable. sí la estamos mirando. Vale, perfecto. Y me están escuchando muy bien. Bueno, este encuentro, pues la idea es que dejemos dudas, inquietudes que de pronto hayan surgido de la web conferencia o de los textos que ustedes han leído, dejarlos claros, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar con los 4 puntos, vamos a revisar los 4 puntos bueno, son 5 realmente que se solicitan en nuestra guía para la fase 4. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por estar hoy a tiempo. Ya sabemos que el objetivo de esta fase es que ustedes puedan implementar la línea de regresión en datos de la problemática de estudio. Para el caso de ustedes está asociado al sueño, ¿sí? Está asociado a la calidad de sueño en los habitantes de Cundinamarca entre ciertas edades y de determinado tiempo donde fue realizada la encuesta. Entonces, con base en esa problemática que es el anexo 1 y es la guía, es la base de ustedes, ha sido desde el comienzo, desde la fase 2, la fase 3, han trabajado con ese anexo, en este también van a trabajar con ese anexo. Aquí van a trabajar con variables de tipo cuantitativo o numéricas. Entonces, para que quede muy claro que las variables que ustedes van a elegir y que van a indicar en el foro con las que van a trabajar son numéricas. Que si pueden ser, que si tienen que ser discretas o tienen que ser continuas, cualquiera de las dos. O las dos combinadas, lo importante es que sean numéricas o cuantitativas. Luego que ustedes tengan esta recta de la regresión o este modelo lineal, pues ustedes podrán determinar el grado de correlación entre esas variables que ustedes han elegido en el caso de estudio, problemática de sueño en Cundinamarca, de acuerdo al anexo número 1. ¿Qué es lo que solicita la guía? La guía solicita en primer lugar una infografía en inglés. La guía indica en inglés, pero obviamente es libre que haya otra segunda lengua, ¿no? Que es que yo quiero en japonés, no sé, bueno, en otro idioma, en portugués. Ok, lo puede hacer. Porque aunque se exige en inglés, pues digamos que el objetivo es que ustedes fortalezcan una segunda lengua. Si ustedes manejan otra lengua, pues háganlo en esa lengua. La infografía es el primer paso. Recordemos que nosotros siempre hemos trabajado las otras fases partiendo como de un esquema, un mapa que es el que nos va a orientar por el resto de la actividad. Así que esa infografía va a ser precisamente eso, ese mapa que nos va a ayudar en el resto de la actividad. Porque ya lo que sigue ya es práctico porque van a hacer una regresión en un aplicativo libre que tiene la Universidad de Colorado que se llama PHET. Allí, en ese aplicativo libre, ustedes van a hacer un modelado de unas variables que se les están indicando en la guía. Allí hay como más de 10 combinaciones de variables o modelado entre variables y ustedes tienen que elegir las que indiquen en la guía. El tercer paso es la regresión y correlación lineal simple. Simple haciendo referencia a que van a tener ustedes una variable X y una variable Y, que es la que ustedes deben socializar en el foro. Yo voy a trabajar con tal variable y con tal otra, ¿sí? Esas variables las tienen que socializar en el foro. Lo mismo, este modelado también tienen que socializar en el foro. Para el punto 2, yo trabajaré con tales variables, dependiendo lo que indique la guía, ¿sí? La guía les da a ustedes 5 o más opciones, eligen una de esas que en el cuarto punto ya trabajan es con una correlación múltiple, es decir, que ya no solamente es una variable X, sino que van a ser
2 o 3 variables X. La guía no especifica cuántas tratar, pero se recomienda, se sugiere que trabajen con 3 variables de X y una variable Y. Y por último, hacen un video explicativo y comparten el enlace en su documento y pues obviamente también lo pueden compartir en el foro del paso 3 y el paso 4. Entonces, importantísimo recordar la participación en el foro con avances significativos. Esto lo deben hacer desde que inicia la actividad. Ustedes desde que inician, lo primero que hacen es indicar en el foro las variables que van a trabajar para el punto 2, las variables que van a trabajar para el punto 3 y para el punto 4. Eso es lo primero que deben indicar. Después van subiendo los avances. Ahora, algo que yo les solicito y ya es a modo de forma de revisar es que entreguen, si por ejemplo avanzaron en el punto 1 y avanzaron en el punto 2, adjunten un documento. Yo voy a participar con mi avance del punto 1 y punto 2, lo escriben allí y lo adjuntan como un documento Word, que es la plantilla que ustedes tienen como guía y sobre esa pueden ir trabajando. Adjuntan esos avances que tienen. No es necesario que ustedes copien como una imagen, porque me han colocado ese tipo de aportes, copian una imagen y luego copian la otra imagen y así. Entonces el foro queda un tanto saturado y es bastante complejo para hacerles la revisión. Entonces sí, podría ser una forma más sencilla, es que adjunten el documento Word con el que están trabajando. ¿Sí? Es más sencillo, queda un poco más organizado. Lo otro que es importante también es que ustedes tengan en cuenta lo que se solicita en la guía para la entrega final del documento. Entonces, que lleva portada, que lleva introducción, que lleva objetivos, que lleva conclusiones, que lleva todos los ejercicios resueltos, que lleva el enlace del video, todo como se indica en el documento. Es importante tomar esas indicaciones para que ustedes realicen ese documento final. Y este documento final debe entregarse en el entorno evaluativo en un formato indicado. Normalmente lo que se solicita es PDF. Esta actividad de la fase 4 abrió el 15 de abril y cierra el 12 de mayo. Entonces, mire la cantidad de semanas que ustedes tienen para desarrollar esta fase 4. Hay una fecha máxima de retroalimentación y es importante que la tengan en cuenta, que son 3 días hábiles antes de la fecha del cierre. Si cierra 12, 3 días antes de la fecha de cierre, que para esta actividad cierra el 9. Entonces es importante que ustedes envíen sus aportes antes de esa fecha para que puedan contar con la retroalimentación. ¿De qué les sirve que cuenten con la retroalimentación? De que puedan hacer ajustes. Que yo le pueda indicar, por ejemplo, no sé, en esa regresión te faltó hacer la línea manual. Entonces, porque si no, eso le va a quitar puntos cuando se entregue el documento final. Entonces, la idea es que ustedes cuenten con retroalimentación para que puedan hacer los ajustes desde la entrega final. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que solicita la guía? ¿O todo está claro? Todo claro, profe, gracias. Justo. Bien, vamos con el primer paso. El primer paso es la infografía. ¿Qué solicita la guía con respecto a la infografía? Entonces, deben incluir unos conceptos sí o sí. Esos conceptos que debe incluir su infografía. Y ahorita no es un mapa mental, sino una infografía. Entonces, ¿dónde lo pueden trabajar? Lo pueden trabajar en Canva, lo pueden trabajar en Genially, lo pueden trabajar en diferentes plataformas. Y esa infografía debe llevar unos conceptos obligatorios como son en los términos de diagrama de dispersión, que aquí se los estoy dando en inglés para que los puedan buscar. Scatter plot, el coeficiente de determinación, aquí se pone error, es R cuadrado. El coeficiente de correlación, deben explicar de ese coeficiente de correlación qué ayuda a medir, cuál es el objetivo de ese coeficiente de correlación que ustedes hayan, cuál es el objetivo de ese coeficiente de determinación. Deben incluir dentro de esos diagramas de dispersión esa correlación que se
puede observar simple, múltiple, positiva, negativa. Eso debe mostrarlo dentro de la infografía. Y hay un requisito que deben cumplir, y es que esté en segunda lengua, principalmente en inglés, pero como ya les dije, podrían trabajar en una segunda lengua que ustedes manejen. El, Adicional a eso, pues que sea colorida, que tenga imágenes asociadas a lo que ustedes quieren explicar, ¿sí? Eso es lo importante. Con respecto a este paso, ¿tienen alguna inquietud? ¿Tienen alguna inquietud con respecto a las herramientas que se recomiendan? ¿O todo está claro? ¿Ok? Tomo el silencio como que todo está claro. El paso número 2 es el paso que ustedes deben hacer donde ustedes la variable que ya han elegido. Entonces, recordemos, voy aquí a salir un momentico para mostrar, para revisar aquí en la parte de la guía, en el paso 2. Miren aquí, deben seleccionar alguno de los siguientes temas: altura versus tamaño de pie, gasto versus salarios, mortalidad de manatíes versus tiempo, temperatura en grados Fahrenheit versus latitud, temperatura en grados Celsius versus latitud, cualquiera de estos. Pero entonces cuando nosotros entramos allí, pues hay muchos más, ¿cierto? Entonces es simplemente tener en cuenta lo que se indica en la guía, cumplir lo que se indica en la guía. Bien, aquí estamos en ese aplicativo, ¿sí? Estamos en el aplicativo, entonces acá donde dice personalizar están las que se solicitan en la guía y otras más. Entonces, por ejemplo, vamos a ver gasto versus sueldo, no recuerdo si se la solicitan. ¿Me confirman, por favor? Si gastos versus sueldos la solicitan. ¿Me están escuchando? Sí, ¿Aló? señora, profe. Sí, profe. Mm, ¿Me escuchas, profe? Señora, Profe, tengo una pregunta, discúlpame. sí, ¿sí? Es que, digamos, no sé si afectan algo, pero digamos, yo por lo menos escogí la de altura versus talla del pie, pero ahí no dice talla, sino es del zapato. Igual es lo mismo, ¿verdad? Sí, es lo O sea, mismo. cambia lo que Ujú. está en la guía como lo que es, como las palabras en esta Sí. correlación cambian. Ujú. Pero entonces sí, no hay ningún inconveniente. Eliges de los que indican en la guía. ¿Gastos versus sueldo está ahí en la guía? Verificamos. Eh, Voy a verificar, profe. A ver. No, está gasto versus salario. Está gasto versus salario. Sí, es que la mayoría cambian, digamos, La o sea, es como cambian. parecido, pero cambian las palabras al Tienes final. toda la razón, tienes toda la razón. Sí, ahí se llega gasto versus sueldo, entonces sí está. Salario mínimo versus tiempo, creo que esa sí no está. A ver, esa sí no está. Te vamos con esa. Salario mínimo versus tiempo. Bueno, aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar que ese es un diagrama de dispersión, ¿no? Y nuestro eje X, aquí en este eje X, nos está mostrando nuestra variable independiente y el eje Y, la variable dependiente. Entonces, acá estamos en tiempo, que es nuestra variable independiente, contra el salario en dólares, que es nuestra variable dependiente. Vemos que los datos que tenemos de información están algo agrupados, pero no tienen una forma, de inmediato usted visualmente no ve una línea, ¿cierto? Entonces es muy probable que esa línea recta no nos vaya a representar la mayoría de esos datos que vemos allí, pero nosotros estamos trabajando es con la línea recta, así que vamos a buscar una línea recta que se acerque a la mayoría de los puntos. En este caso que trabajamos, recordemos que la ecuación de la línea recta es y igual a ax más b. A es la pendiente de la recta y b es la intersección
con el eje Y. Entonces nosotros podemos mover la línea, miren aquí, mover la pendiente, tratando de buscar el mayor acercamiento de los datos, que en este caso para mí sería de esta forma. Si ustedes lo consideran así, pues igual, de todas maneras, la idea es que ustedes jueguen con esto, ¿no? Digamos que esta sería mi ecuación, vamos a suponerlo. Esta es mi ecuación, esta es mi línea que yo creo que es la que más integra datos y esto la deben dejar allí mostrándose. Ahora, yo quiero confirmar que efectivamente estoy en lo cierto o que cuál es mi error. Entonces, por eso aquí la idea es que ustedes busquen la recta que les da el software, que es la recta de mejor ajuste. Mire que es diferente la pendiente, muy distinta, ¿no? Ah, ok. Y acá está el coeficiente de correlación, que nos está mostrando que también esa línea recta no está siendo muy representativa de todos los datos. Entonces ya sabemos que tiene como una forma, si ustedes pueden observar, como parabólica, ¿cierto? Si la pueden observar, que tiene una línea, una forma más bien curva, ¿sí? Sí, señora. Exacto, entonces en una forma más bien curva, pero nosotros aquí estamos trabajando con línea recta, estamos mirando a ver cuál es la ecuación que, de la línea recta que más se acerca. Luego nosotros podemos corregir la azul si vemos que, miren, la mía no, yo di una pendiente que no era. Sí, claro que lo puede corregir, usted puede mejorar la forma y acercarse lo que más pueda a la que sugiere el software. Dentro de este ejercicio, pues la idea es que ustedes precisamente lo que observan lo escriban y ustedes tienen que hallar no solamente el coeficiente de correlación que ya nos lo da, sino que también tienen que hallar el de determinación. ¿Cómo se halla el coeficiente de determinación? ¿Quién me dice? Porque eso ya lo vimos en la web conferencia que tuvimos. Eh, R a la 2, si no estoy mal. Exacto. Entonces, ¿qué haces? Elevar al cuadrado este valor que ya nos da, 0.26 al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da? 0,42. Bueno, ahí me dio 0,06. ¿Sí? Miremos a ver, 0.26 elevado al cuadrado. 0.06. Entonces, ese r cuadrado nos va a dar cierta información, entonces con ese r y r cuadrado, que es el coeficiente de determinación, pues nosotros vamos a indicar, r nos va a indicar la fuerza y la dirección de la línea que nos está trazando el software, que nos está diciendo la línea que mejor se acerca es esta, que es y igual a 0,01x más 5,32 nos lo está diciendo el software. Pero esta línea recta, que es la que mejor se ajusta, realmente tiene un coeficiente de correlación de 0.26. Nos está diciendo que es positiva, ¿sí? Hay una relación de tipo positivo, pero la fuerza es más bien baja, ¿sí? Porque no está cercano al valor de 1. Entonces es más bien baja. Y el r cuadrado, pues nos va a decir qué tanto se ajusta esa línea recta a esos datos, ¿sí? Entonces nos están dando 0,067 y si lo multiplicamos por 100 para mirar el porcentaje, nos está diciendo que solo el 6,76%, 6,76% de los datos de salario realmente están siendo explicados por el pasar del tiempo. Entonces, no es muy representativa, como podemos ver. El mismo gráfico de dispersión ya nos está indicando que es una curva, no una línea recta, pero toda esta información que vemos allí es la que vamos a plasmar dentro de nuestro documento final. La guía, además de esta información, nos hace unas preguntas. Entonces, discutir el tipo de correlación, ajustar manualmente o hallar el valor de la pendiente,
Bueno, aquí está la información. Encuentra el coeficiente de determinación, lo que acabamos de hacer, elevarlo al cuadrado. Luego nos pregunta, ¿el modelo matemático obtenido es confiable? Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Es confiable o no es confiable Sí, lo que obtuvimos? ¿Por qué es sí. confiable? Pues porque, digamos, basado en el cuadrito que se hizo, pues sí da dentro de los estándares, sí, como dentro de los, no sé cómo explicarlo para que se entiendan bien. Bueno, entonces aquí es donde es preciso tener claros los conceptos. La confiabilidad nos la va a dar que se acerque ese recuadrado, ese coeficiente de determinación, se acerque a 1, pero nosotros nos está dando 0,06, muy bajo. Entonces, en realidad, ese modelo no está mostrando tanta información. Mira que estamos diciendo que solo el 6,76%, y esa es la información que deben ustedes contestar allí, solo el 6,76% el salario mínimo está siendo afectado por el tiempo, en este caso por el tiempo, que es lo que nosotros estamos aquí comparando, ¿sí? Entonces solamente el 6,76%, muy bajito. O sea, lo mejor que nosotros estamos buscando es que el 100% de los datos de Y sean realmente explicados por la variable X. Estamos buscando el 100% y aquí solamente nos está dando un 6,76%. Entonces, no hay tanta fiabilidad. Es decir, hay una representación, la mejor representación es esta, pero realmente podemos observar que no es tan confiable. Un modelo quizás como una para podría ser, ¿sí? Un modelo distinto tal vez podría explicar la mayoría de los datos. La línea recta, no. Entonces, eso es lo que ustedes deben indicar. Si se acerca a 1, entonces ya vemos más confiabilidad. Pero ya vamos a tener ese repasito para que ustedes tengan claro qué deben considerar cuando hagan su análisis. Este es el ejercicio del paso número 2, obtener esta recta de tipo manual, esta recta que es la que da el software, obtener el R, hallar el coeficiente de determinación y contestar esas preguntas que dice allí. ¿Es confiable el modelo, sí o no? ¿Qué conclusiones obtiene? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, entonces, ¿qué conclusiones obtiene usted allí? Que realmente ese modelo no es el adecuado para los datos de la variable X, en nuestro caso el tiempo, y eh, la variable Y. O sea, la variable X no nos está explicando el 100% de los datos de la variable Y que hayamos nosotros elegido, solamente el 6,76%. Y esa información es la que nosotros vamos a colocar. Obviamente, ustedes pueden extenderse un poco más cuando vamos a trabajar en los pasos 3 y los pasos 4 porque ustedes ya están asociándolo a una problemática, en su caso de la carrera que ustedes están estudiando, que es psicología, entonces lo están asociando a una problemática real. Entonces es importante que con toda la documentación que ustedes hayan hecho durante a lo largo de todo este periodo, a través de la fase 2 fase 3 ya ustedes puedan dar un poco más de información. Aquí, simplemente con respecto a este modelo matemático, si el modelo es confiable y qué conclusiones usted saca de ahí. Eso es todo. ¿Listo? ¿Alguna inquietud con respecto a este paso? No, de mi parte no, profe. Bien, vamos entonces con el siguiente. Bueno, eso es un poco de información que nosotros para tener claro entonces lo que ahorita nos hablaban, usted también debe saber si esa correlación que usted halló es positiva, si es negativa, si no hay correlación, ¿sí? Si no hay ningún tipo de correlación. Entonces, en los diagramas de dispersión, que son esos diagramas de puntos, donde ustedes ven todos los datos representados en un plano cartesiano, recordemos el plano cartesiano tiene un eje X y un eje Y, donde en el eje X tendremos nuestra variable independiente y en el eje Y la variable dependiente. La idea es que esos puntos a nosotros nos den ya información de correlación. ¿Cuándo decimos que hay una correlación positiva? Cuando nosotros vemos una forma ascendente
ascendente, como ven acá, en la tendencia. Allí vamos a hablar de una correlación positiva. Y cuando hablamos de una correlación negativa, cuando vemos de una forma descendente. Es decir, a mayor valor en X, menor valor en Y. Esa es de forma descendente o negativa. Y positiva o directa, que también ustedes pueden encontrar en textos de correlación directa, es que a valor de X, mayor valor en Y. Entonces, esa es la forma que ustedes encuentran los diagramas de dispersión. Cuando ustedes encuentran algo así, pues vemos que efectivamente no hay una correlación. Y en esa regresión lineal simple, que como les dije, estamos trabajando es con variables cuantitativas, entonces nosotros vamos a buscar si hay una relación entre esa variable del eje X con respecto a la variable del eje Y. Recordemos que la variable del eje Y es una variable dependiente y la variable del eje X es una variable independiente. Aquí pongo de ejemplo los niveles de estrés y en el eje Y calidad de sueño, digamos que sea numérica, es decir, que hayamos dicho calidad de sueño 1, 2, 3, 4, 5, 6, niveles de estrés también de pronto así en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vemos que a mayores niveles de estrés, mayor calidad de sueño. La ecuación de la línea recta, que es lo que estamos buscando con esta actividad, que encuentren una línea recta que mayor se acerque a los datos, tiene esta forma, y igual a mx más b. Entonces recordemos, m es la pendiente. La pendiente es la que nos da la inclinación de la recta. Y esta como se halla tomando un delta de y, es decir, dos valores de y, que podamos hacer la resta, 1, dos valores de x de la recta, con eso hallamos la pendiente. Esa es la pendiente de la recta. ¿Y quién es B? B es la intersección de esta línea, que es la que mayor se acerca a todos los datos, con el eje Y. Entonces es como si extendiéramos esa línea y ese punto de intersección allí donde corta el eje Y es mi valor de B. Esa es la intersección. Lo que les decía, ¿cómo hacemos entonces nosotros para decir si esa correlación es fuerte o si es negativa? Pues hay un coeficiente de correlación que es el que ustedes en el aplicativo se los da directamente, que es el valor de R. Y ese valor de R nos habla precisamente de eso, de la fuerza y la dirección. Solamente va a describir eso. Entonces, entre más cercano a 1 o a -1, pues nos está hablando de una relación fuerte. Y entre más cercano a 0, lo que nos está hablando es que no hay relación. Entonces, en puntos intermedios, veremos que es una relación de tipo débil. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, ¿cuánto nos había dado? ¿0 punto algo? 0,06, profe, si no estoy mal. Eso. Entonces, ¿qué podríamos decir allí? ¿Que hay o no hay una correlación? No existe relación. Exacto, que no existe relación, en este caso lineal, ¿no? No existe relación lineal, porque estamos hablando de una regresión lineal. Entonces, no existe relación. Eso es lo que nosotros tenemos que indicar y obviamente pues nos extendemos un poco más con respecto a las variables que estamos trabajando. Entonces, esta tablita les sirve a ustedes de orientación de guía y ustedes la encuentran en cualquier texto, también la encuentran en internet, donde podrán ver algunos otros valores, no importa, lo importante es que hay unos rangos donde ustedes pueden hablar de una correlación fuerte y positiva cuando se acerca a 1, que pueden hablar de una correlación fuerte y negativa cuando se acerca a -1, ¿sí? Cuando el valor está muy cercano a -1, estamos hablando de una relación fuerte y negativa. Recordemos que la relación positiva o negativa, pues es la dirección precisamente de esa línea recta. Positiva es de forma ascendente, negativa es de forma descendente. Y que en puntos medios, pues habrá una fuerza, no será tan fuerte la relación, la correlación, y pues ya el tema del signo es el que nos indica si es negativo o si es positivo. Listo.
Otro coeficiente importantísimo, el de determinación, el R cuadrado. Cogemos R y lo elevamos a la 2 y entonces vamos a encontrar valores entre 0 y 1. Entre más a 1 es lo que nos está indicando que ese modelo va a explicar toda la variabilidad de datos. Pero si ese valor es cercano a 0, pues no hay explicación por parte de ese modelo. Ese modelo realmente debe verificarse, debe corregirse, porque no es el mejor modelo para esos datos, que es una de las conclusiones que podríamos haber sacado de lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Se aconseja buscar un modelo que se acerque más a los datos, puesto que el valor de R cuadrado está cercano a 0, por lo que ese modelo lineal no está explicando la variabilidad de los datos. Entonces, el R cuadrado entre más cercano a 1 nos está hablando de un mejor ajuste de ese modelo lineal a los datos que estamos dibujando, que estamos graficando en el plano cartesiano. Eso es todo lo que ustedes necesitan de información. La regresión lineal múltiple, pues simplemente cuando queremos nosotros verificar cuántas otras variables pueden afectar a la variable que nosotros queramos investigar, ¿sí? Cuántas otras variables pueden, cuando un fenómeno es más complejo, cuántas otras variables X pueden realmente estar eh, prediciéndose, pueden estar dando información con respecto a una variable Y. Entonces, esto es para el paso número 4, donde tendremos esta ecuación de la recta, que es, miren ustedes, tienen una forma muy similar a la lineal simple, solo que aquí van ustedes a tener más coeficientes porque vamos a trabajar con más variables de X. Entonces ahí va a tener usted un coeficiente de regresión para X1, otro coeficiente de regresión para X2, que es lo que nosotros veíamos como la pendiente en la regresión lineal simple, y vamos a tener la intersección con el eje Y. Siempre vamos a tener esa misma forma en la ecuación. Como resumen, a tener en cuenta, ¿qué nos va a determinar si hay relación entre variables? El coeficiente de correlación. ¿Qué tan fuerte es esa relación? Pues esa magnitud de R nos va a decir qué tan fuerte es, ¿cierto? ¿Cómo podemos predecir la variable dependiente a partir de una independiente? A través de esa ecuación lineal que nosotros estamos desarrollando. En este caso, tienes la forma siempre de y igual a mx más b, o en la regresión, esa es la regresión lineal simple, y en la regresión lineal múltiple, pues va a tener la forma que acabamos de ver, donde tenemos a1 por x1, más a2 por x2, más a3 por x3, más a xn por an por xn más b. ¿Qué tan confiable es el modelo? Nos lo va a decir el valor, el coeficiente de determinación, r al cuadrado. Entonces, con esa información nosotros podemos hacer el respectivo análisis, que es lo que nos consultan a nosotros. Ahora bien, ya pasamos a lo que es el paso 3 y paso 4. El paso 3 y el paso 4 lo pueden hacer en Infostat, lo pueden hacer en Excel. ¿Cuál se les facilita a ustedes más? Infostat, profe, pues para mí me parece más fácil. Ujú. Bien, entonces vamos a hacerlo en Infostat. Bueno, igual, creo que tenemos el tiempo para hacerlo en Infostat y en Excel. Vamos con la regresión simple. Entonces recordemos, en la regresión simple que necesitamos una variable X, una variable Y. ¿De dónde ustedes van a obtener esa variable X y esa variable Y? De su base de datos para este periodo, que es el anexo número 1 asociado a los problemas de sueño en el departamento de Cundinamarca. Para mi ejemplo, estoy trabajando con una base de datos de periodo pasado, donde entonces yo quiero determinar qué medida la edad determina el peso de las víctimas de conflicto intrafamiliar. Aquí la edad va a ser mi variable independiente, y lo que determina, lo que nosotros queremos mirar si determina o no determina, va a ser mi variable Y. ¿Sí? Entonces vamos a mirar eso. Entonces voy a trabajar con dos variables. Va esta variable de edad de la víctima, estoy trabajando como mi variable independiente X.
Y mi variable dependiente va a ser el peso de la víctima. Traigo la información que tenga. Todos los datos. Fase 3 es que estaban trabajando con 50 datos, 100 datos. Entonces eso les baja a ustedes la calificación porque la idea es que ustedes hagan el análisis con todos los datos. Estén trabajando. ¿Con cuántos datos que están trabajando ustedes? 374. 374 datos, ¿cierto? En mi caso, 340 datos, este ejemplo. Entonces, es importante que traigan acá toda la información de sus variables, ¿sí? Y todos los datos respectivos de esas variables. No me traigan 100, no me traigan 50 datos, porque están haciendo el análisis para esos 374 personas encuestadas. Acá en Infostat, en la columna, en la celda, perdón, que se encuentra azul oscuro, ustedes con clic derecho traen toda la información, entonces le dan pegar, incluyendo el nombre de columnas, y aquí les aparece la información que están trayendo. Ejemplo, son 340, a ustedes les debe aparecer 374. Y las columnas, aquí me está diciendo que tengo dos, que son las mismas las variables que estoy trabajando, es decir, aquí tengo un X y aquí tengo un Y. Ahora, lo primero que ustedes deben hacer es siempre verificar que el dato esté correctamente clasificado, es decir, si mi variable es discreta o es continua. ¿Ustedes qué me dicen aquí? La edad de la víctima, ¿es continua o discreta? Es continua, profe. Continua. ¿Y esta del peso es continua o es discreta? También es continua. Correcto. Recordemos que continua siempre va a tener decimales y que discretas son números enteros. Entonces, cuando nosotros acá nos paramos en la columna X, voy a darle verificar que el dato esté bien. Acá vamos a tipo de datos, debe aparecer como real. Cuando es continua, es real. Entonces está correcto. Y en este caso también esta, vamos a mirar el tipo de dato y le damos que es real. Listo, ya tenemos clasificada bien la información. Ahora, entonces lo que nos pide es, nosotros vamos aquí a la guía. En el paso 3 nos dice que busquemos dos variables cuantitativas. Nos pide, nos dice claramente que sea, que tiene que ser discreta o que tiene que ser continua. No, no lo dice. ¿Sí? Solamente que busquemos que sean cuantitativas y que haya ustedes por lógica puedan encontrar una relación entre una variable dependiente y una variable independiente. En este caso yo estoy eligiendo el peso y la edad. Estoy verificando si el peso está asociado a la edad de esas víctimas que contestaron la encuesta. ¿Listo? Entonces acá en la guía, adicional a eso, nos pide realizar el diagrama de dispersión de esas variables que usted eligió y determinar el tipo de relación entre las variables. Determinar el tipo de relación entre esas variables. También debe determinar el coeficiente de determinación y de correlación entre esas variables y hacer la respectiva interpretación de resultados. Entonces, esa interpretación de resultados ustedes la van a hacer con respecto al problema que están trabajando, que es el problema de sueño en el departamento de Cundinamarca. Entonces, allí ustedes van a dar la información con respecto a esa problemática. Luego tienen que encontrar el modelo matemático que permita predecir el efecto de una variable sobre otra e indicar si es confiable o no. Aquí estamos trabajando con regresión lineal, así que estamos buscando un modelo lineal. El modelo matemático que estamos buscando es un modelo lineal que se acerque a la mayoría de los datos. Luego tienen que hallar el tipo de correlación entre las variables y relacionar dentro de la interpretación
eso que ustedes han obtenido con el problema o con la problemática. Eso es lo que deben hacer. Entonces aquí nosotros lo primero que vamos a ir es a estadísticas, porque nos están pidiendo la regresión de qué tipo, que estamos Lineal. buscando allí, lineal, una regresión de tipo lineal. Y aquí en la regresión lineal, entonces nosotros vamos a identificar cuál es nuestra variable dependiente. ¿Aquí cuál es? Aquí yo ya la había marcado, ya les había dicho. ¿Cuál es la variable dependiente? La edad de la víctima. Aquí ya lo he escrito, ¿cierto? Entonces, la variable dependiente es la que va en el eje Y y la variable regresora es la independiente, que es la que va en el eje X. Entonces, ¿quién iría en el eje X? Según la información que yo misma le estoy dando, porque estoy verificando es qué tanto es afectado el peso por la edad de la víctima. Entonces, el peso, qué tanto es afectado el peso, que es lo que yo estoy realmente buscando verificar si está siendo afectado por la edad de la víctima, es mi variable dependiente y la coloco acá arriba. La edad de la víctima, en este caso, es la variable independiente, la coloco acá abajo y le doy a aceptar. Acá es donde precisamente vamos a ver qué información necesitamos. Lo único que nos están pidiendo a nosotros es el coeficiente de regresión, y los estadísticos asociados a ese coeficiente de regresión. No nos están pidiendo nada más. Eso es todo lo que nos están pidiendo. ¿Pueden ustedes hacer otros análisis con los que se encuentran acá? Sí lo pueden hacer. No se dice que no se puede hacer un mayor análisis, lo pueden hacer. Pero en nuestro caso, en la guía solo nos está pidiendo el coeficiente de regresión, los estadísticos asociados a ese coeficiente de regresión. Entonces, aquí de inmediato aparece un gráfico donde ya nos está relacionando la edad de la víctima con el peso. Y miren que si ustedes ven la línea que se acerca a la mayoría de los datos, pues sí, efectivamente vamos a encontrar que hay una correlación, ¿cierto? Ya el gráfico nos lo está indicando. Recordemos que los gráficos ustedes los pueden editar, cambiarles acá el título normal. Entonces ustedes pueden cambiar allí el título y mostrar allí diagrama de dispersión de la edad versus el peso de la víctima. Bueno, como lo quieran nombrar, pero lo pueden colocar acá. Ese diagrama de dispersión lo van a pegar en su documento y acá, si ustedes ven, nos está dando ya la información que necesitamos con respecto al coeficiente de determinación, porque nos da ya el R cuadrado, mire que nos da 0,61. ¿Y cómo hallamos el coeficiente de correlación? Si ya nos da el coeficiente de determinación 0,61, pero no nos da el de determinación, ¿cómo lo hallamos? R al cuadrado. No, ya nos lo está dando. R cuadrado es 0,61. Entonces, ¿cómo hallamos R? Con la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, siempre recordemos que trabajamos con operaciones inversas. Si yo quiero hallar, si tengo R y quiero hallar R cuadrado, lo elevo al cuadrado. Si yo tengo R cuadrado, que es un número elevado al cuadrado, y quiero extraer el valor R, en este caso sería la raíz cuadrada. Entonces, si yo quiero hallar el coeficiente de correlación, hago yo la raíz cuadrada de 0,61. ¿Cuánto nos da eso? Nosotros miramos acá, calcular. Ah, pero no tengo la calculadora científica acá instalada. 0,61 y le sacamos la raíz cuadrada. Me da 0,78. Entonces, al sacarle la raíz cuadrada ya tenemos a R. R me da 0,78. ¿Qué nos indica 0,78? La fuerza y la dirección, ¿sí? Entonces, es fuerte, ¿qué tipo de dirección es? La relación entre el peso y la edad. Acá, venga, les coloco la tablita. Acá está. Nos dio 0,78, aproximado a 0,8 para que tengan aproximación. ¿Es fuerte o no es fuerte esa correlación? Sí, sería una fuerte positiva.
Una fuerte positiva porque nos está dando positivo el número, entonces nos dio positivo 0,8, entonces nos da fuerte positivo. Entonces sí hay una correlación fuerte y positiva entre, ¿qué variables? Entre la edad de la víctima y el peso de la víctima. Sí hay una correlación lineal fuerte. Acá abajo, donde dice coeficiente de regresión estadístico asociados, nos está mostrando los valores que nos van a acompañar en la línea recta. Recordemos, la ecuación de la recta es y igual a mx más b. B es el que intersecta con el eje y m es la pendiente de la recta. Aquí la pendiente de la recta es el valor que acompaña a mi variable X. Mi variable X es la de la víctima, así que este primer valor que se encuentra acá es el que acompaña a X, 2,06, ¿sí? Y que la forma sería Y igual a 2,06 por X más B. ¿Quién es B? B va a ser esta constante que se encuentra acá arriba, 23,87. Así que si yo voy a escribir la ecuación, Y sería igual y el valor X, el valor de la pendiente que acompaña a X es 2,06. 2,06 que multiplica a X más B, porque aquí nos dio B positivo, 23,87. Y acá lo coloco, más 23,87. Ya tengo mi ecuación de la recta. Ya tengo mi coeficiente mi coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, que es 0,61. 0,61. Que este es el R cuadrado. Y el R lo hallé diciéndole que entonces me sacara la raíz de este valor. Así que es 0,78. Nosotros podemos aproximarlo y damos un 0,8. Y por eso fue que nosotros pudimos, o lo dejamos como 0,78. Lo importante es que luego hagamos el respectivo análisis. Entonces ya tenemos todo lo que nos pide, ya lo que nos queda es seguir haciendo ya el análisis respectivo. ¿Qué nos dice R cuadrado? ¿Qué nos dice mi valor de R? ¿Y qué nos dice el valor de R? Es lo que ya nos queda por indicar en nuestro documento. ¿Alguna inquietud? Profe, ¿ese valor de Y tenemos que solucionarlo o no? Solamente ya ahí es la suma de ellos dos. O sea, ¿tendríamos que hacer en teoría la suma de ellos dos o no? No, mira lo siguiente, lo que nosotros estamos hallando aquí es un modelo matemático, un modelo lineal que nos está representando a estos datos, nos está representando la mayoría de estos datos. ¿Para qué nos sirve esa ecuación? Nos sirve para predecir, ¿sí? Predecir, por ejemplo, acá en la edad de la víctima vemos que 14 años, 16, digamos que yo quiero saber qué pasa con una persona de 60 años. ¿Qué hago yo? Yo ahí sí lo 0,6 por la edad de la víctima, en este caso por la edad de la víctima 60 años, ¿sí? Por 60 años, cierro mi paréntesis, que es mi primer parte, y le sumo 23,87 porque el modelo me está diciendo que el peso de la víctima está relacionado a la edad de la víctima de esa manera. Entonces, cuando yo hago esa operación, lo que me está diciendo aquí es que el peso para una persona de 60 años, de acuerdo a esta base de datos, va a estar en 147,47. Aquí está hablando de peso en kilogramos, así que es un peso bastante alto, ¿sí? Es un peso bastante alto, pero de conformidad con esta tendencia, eso es lo que está ocurriendo para una persona
para una persona de 60 años. ¿Sí? El peso de la víctima estaría en 147.47. Para eso es que estamos hallando esta ecuación, pero usted no le está pidiendo, ok, de conformidad con la línea recta, entonces determine qué pasaría para tal valor, no le está pidiendo eso, solamente le está pidiendo, indique la ecuación de la recta, esta es la ecuación, y la ecuación nos sirve para predecir, ¿sí? Para predecir lo que, ustedes que por ejemplo yo quiero saber, entonces no con 60 años, sino con 45, pues simplemente cambio el valor de X, ¿sí? Entonces para 45 años se espera que esa persona en estas condiciones en las que se estaba haciendo en los encuestados, pese 116,57 kilogramos. ¿Sí? Se está observando una obesidad, ¿no? Dentro de las víctimas se está observando como una tendencia a la obesidad. Es lo que podemos nosotros verificar aquí en esta información. Pero lo que nos pide la guía es, hay el modelo y nos pide ya unas respuestas a unos interrogantes, ¿sí? Encuentre ese modelo. ¿Es confiable ese modelo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es confiable o no es confiable? ¿Cuánto porcentaje nos está representando? ¿Cuánto no nos está representando de datos? El R cuadrado Pues, nos da 0,61. Eso quiere decir que si yo esto multiplico esto por 100, nos está hablando del 61% de los datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen? Si es confiable. pues en este caso sí sería más confiable porque se acerca más al Ujú. 100%, ¿no? Exactamente, eso es. Está más confiable porque el 61%, en este caso de los datos del peso de la víctima, sí está siendo representado, sí está siendo directamente relacionado con la edad de la víctima, ¿cierto? Entonces sí podemos decir eso. Nosotros podemos escribirlo de esa manera. La ecuación puede usarse para predicciones razonables dentro del rango de esos datos, pero hay un porcentaje que no estaba considerando, en este caso el 100 menos el 61, ¿cuánto nos da? El 100% de los datos menos el 61% de los datos, que es lo que sí está mostrando, es un 39%. Sin embargo, entonces hay un 39% de la variabilidad de los datos que se debe a otros factores. Es decir, que ese peso está siendo afectado no solamente por la edad, sino que también otros factores. ¿Qué otros factores podrían influir en el peso? La alimentación, Exacto, la alimentación, ¿qué otra cosa? eh, digamos, el ejercicio o el sedentarismo que tiene la persona. Exacto. ¿Sí ves? Ahí ya comienzas a hacer el análisis, el ejercicio, bueno, el estrés también, ¿cierto? Otros factores están afectando ese peso de las víctimas. No solamente es la edad. Entonces, así podríamos nosotros hablar de la confiabilidad. Sí, es confiable, se puede usar para ciertas predicciones, pero hay que considerar que hay un porcentaje que no esté o que está siendo afectado por otros factores, no solamente por la edad. ¿Como qué? Como la alimentación, como el ejercicio, como el estrés, como bueno, otras situaciones. Y eso lo podemos indicar dentro de la confiabilidad del modelo. ¿Qué otra información nos pedían allí? Ya entonces ya nos hallaban el diagrama de dispersión, determinar el coeficiente de determinación, ya hallamos el de correlación, hacer la interpretación del modelo es confiable o no y relacionarlo con, obviamente, con el problema que estamos tratando. En este caso sería, en mi caso sería asociado a las víctimas del conflicto, en el caso del conflicto no, y no de conflictos internos, intrafamiliar, violencia intrafamiliar, en el caso de ustedes sería asociado a los problemas de sueño del departamento de Cundinamarca. Ahora, ¿esto se puede hacer en Excel? Sí. Nosotros ya hicimos, ampliamos aquí el gráfico de dispersión de inmediatamente el Infostal lo daba, ¿cierto? Acá estaba. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a copiar ese gráfico allí en nuestro documento y vamos a hacer el respectivo análisis de lo que vemos, qué tan dispersos están esos datos,
si se muestra una relación o no se muestra una relación entre los datos. Eso lo vamos a indicar allí en nuestro documento. ¿Eso lo podemos hacer en Excel? Claro que sí lo podemos hacer en Excel. Tenemos los mismos datos y en Excel estas dos variables, como solamente es simple, lo podemos hacer en un pasito súper sencillo. En un pasito súper sencillo que es hacer un gráfico. Tomamos los datos, le damos insertar, le damos el gráfico de dispersión y lo tenemos aquí, ¿sí? Nos muestra la ecuación de la recta, aquí le damos más, vamos a las líneas de tendencia, acá donde dice más opciones, le decimos que me muestre la regresión lineal. Mire que Excel tiene otras funciones, pero nosotros estamos trabajando con la lineal, y que nos muestre, por favor, la ecuación y que nos muestre el R cuadrado. Entonces aquí ya nos da la información, ustedes la pueden ampliar las letras, pueden aumentar el número, ¿sí? Y mostrarlo un poco más para acá. Listo. Entonces mire que nos da ya la ecuación, que es 2,06, que va a multiplicar siempre a nuestra variable independiente X, que es, nuestra variable independiente es la edad, ¿no? Sí, la edad. Nuestra variable independiente X, que me hizo el mal, claro. La edad, que va a sumar 23,87, y eso nos va a determinar el peso de la víctima. El R cuadrado nos da 0,6094. Como ya nos da R cuadrado, pues aquí tendríamos que hallar R. ¿Cómo hallamos R? Con la raíz, ¿no? Igual a raíz, abre paréntesis, 0,6094. Cierro paréntesis, listo. Este es mi... ¿sí? Eso es todo lo que tienen que hacer para esta regresión simple. Hay otra opción que es la misma que vamos a trabajar para el paso 4, pero entonces ya le explico para el paso 4. Esa es la forma más sencilla de hacer. Hallan el diagrama de dispersión y con el diagrama de dispersión, cuando le dan más, le dicen que muestre la ecuación de la regresión lineal y que les muestre el R cuadrado, y hacen el respectivo análisis. Hallarían el otro valor, el otro coeficiente que les hace falta, y ya harían el respectivo análisis de las dos variables asociadas a la problemática que ustedes están trabajando. Es bastante sencillo. ¿Qué opinan? ¿Por cuál se van? ¿Por Infostat o por Excel? Pues, profe, en este caso está como más fácil Excel porque de una vez da la fórmula y todo. Sí, pero también en Infostat también da da los valores y simplemente lo reemplazan en la ecuación. Entonces también está sencillo, ¿no? Bueno, Sí, es fácil de ambas formas. en ambas. Ujú. Bueno, acá ya para el paso número 4, entonces lo que ustedes deben trabajar son varias variables de X y la variable Y que está siendo afectada. En este caso estamos buscando saber si el peso de la víctima está siendo afectado por la edad de la víctima, la altura de la víctima y el número de hijos que ha tenido la víctima. Eso es lo que queremos determinar para este caso, ¿sí? En Infostab, lo mismo, copiamos la información, control C, vamos a Infostab, archivo, nueva tabla, nos paramos en la celda azul oscuro, le damos pegar incluyendo los nombres de las columnas y comenzamos a verificar que efectivamente los datos correspondan. Entonces aquí tipo de dato es real, acá el tipo de dato también es real, ¿está bien? Esta que es cargo, usted no puede tener 1,5 hijos, sino que va a tener dos. Entonces aquí el tipo de dato va a ser de tipo entero, y esta, que es el peso de la víctima, ya habíamos dicho que era real. Están bien. Una vez tenemos esta información, una vez tenemos toda la información, entonces hacemos lo mismo que hicimos con la variable, con la regresión lineal simple. Vamos a estadísticas,
Vamos a buscar la regresión lineal. Y acá vamos a indicar cuáles son nuestras variables, nuestra variable dependiente y nuestras variables independientes, que son las mismas regresoras. Yo ya las tenía identificadas porque es lo que yo quiero saber. Si el peso de la víctima, que es mi variable dependiente, entonces se la coloco acá, es afectado por quiénes, por la edad de la víctima, por la altura o por el número de hijos. Y por el número de hijos, perdón, porque quiero saber si estas tres están afectando a ese peso. Y le doy a aceptar. Acá me va a mostrar qué es lo que usted quiere obtener. Solamente quiero obtener los coeficientes de regresión estadístico asociados. Es lo único que necesito ahorita porque estoy buscando una regresión lineal. Le doy a aceptar. Él me da un gráfico, pero este gráfico simplemente lo que está mostrando es que sí, hay la mayoría de los datos de esas variables de X, sí están dentro del rango, es decir, que sí pueden estar afectando directamente el peso de la víctima. Ahorita buscamos el gráfico de dispersión real. Aquí nos da la información, tengo los 340 datos, nos da el R cuadrado 0,71, mire que se aumentó. Al aumentar el número de variables, vemos que efectivamente aumentó el R cuadrado, el otro nos había dado 0,61. Aquí nos dan 0,71. El R cuadrado, entonces, ¿cómo llamamos R? ¿Quién me dice cómo hallo R? Raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Le saco la raíz cuadrada 0,71 y me da 0,84. Así que el R, que es el que nos muestra la fuerza y la dirección, es mi coeficiente de correlación, me está dando 0,84. Según mi tablita, ¿qué dice? ¿Qué tan fuerte es esa relación? Si es O sea, fuerte o es débil fuerte o no positiva. hay. Es fuerte y positiva, está ya más cercano a 1, ¿cierto? Aumentó mucho más que solamente ahorita esas otras variables sí están afectando también más al peso, ¿sí? Esas variables que nosotros elegimos, la edad, sí, ok, la altura y el número de hijos está afectando, ¿cierto? Entonces, sí está mostrando una mayor correlación. Y el coeficiente de determinación es el que nos muestra el ajuste. Entonces, el coeficiente de determinación nos está diciendo que esto, si lo multiplicamos por 100, el 71%, el 71% de los datos del peso sí está siendo afectado por variables como la edad, como la altura, como el número de hijos. Pero hay un porcentaje, cerca de un 30%, bueno, ustedes sacan la cuenta real, cerca de un 30% que está siendo afectado por otras variables que nosotros desconocemos y podemos indicar las que ya habíamos mencionado, ¿cierto? En este caso estamos hablando de que la alimentación puede estar afectando, el ejercicio, el nivel de ejercicio, el nivel de sedentarismo, eso estaría afectando. Entonces, toda esa información nosotros la hacemos en el análisis. ¿Qué otra información nos da esta tabla? Nos está dando el valor que intersecta con el eje Y, que es mi valor en la recta, recordemos, es mx más b, ¿cierto? Aquí sería en la ecuación de la recta para múltiples variables, es y igual a 1 por x1 más a2 por x2 más a3 por x3 más a n por xn más b. Entonces, la intersección es b, ¿sí? Este valor ya no me lo está dando, me lo está dando esta tabla, que es la constante. 6,98. B es 6,98. Y en la ecuación nos está dando los valores A1, A2 y A3, porque en este caso estoy trabajando con tres variables. A1, que multiplica x1, es 2,13. A2 es 0,18, que multiplica por la altura de la víctima. Y menos 5,17, que multiplica por el número de hijos a cargo. Ya no lo está dando aquí la ecuación, entonces simplemente como la escribiríamos. Aquí la podemos escribir. Y es igual, Y es igual a A1 por X1. Entonces, ¿cuál es A1 aquí por X1? 2,13, ¿sí? Por la edad. Entonces,
A 1 por x1 es 2,13. A 2,13 que multiplica a x1. Esto suma más, dice la ecuación de la recta A2 por x2. Entonces vamos acá. ¿Y cuál es A2 entonces? 0,18. 0,18. Correcto. Entonces 0,18 que multiplica a x2. Y más o menos, dependiendo del valor que es ese final, a n o a3 por x3. ¿Cuál sería aquí a3? 5,17. Pero tiene signo Menos. negativo. Entonces aquí Ya. sería menos 5,17 por x3. Y ya tendría toda la ecuación de la recta. Aquí yo lo estoy colocando por columnas, pues se lo pueden, obviamente en su documento Word lo colocan más bonito, ¿no? Entonces me está diciendo que mi ecuación puede predecir el peso de la víctima, considerando variables como la edad de la víctima, la altura de la víctima y el número de hijos de la víctima, está de esta manera. Así que si yo, por ejemplo, quiero saber el peso de la víctima para una edad de 25 años, digamos, una edad de 25 años, x1, una altura, x2 en centímetros, de 160 centímetros, ¿sí? Y esta persona de 25 años tiene 2 hijos. Entonces vamos a decir que esa persona tenga 2 hijos, ¿sí? Si nosotros queremos saber el peso de esa persona con respecto al comportamiento de las víctimas encuestadas, pues nosotros vamos a decir que Y es igual ¿a qué valor? A 2,23 por 25, que es x1. Entonces, 2,23 que multiplica a x1, ¿sí? El otro valor que suma es 0,18, pues igual a 0,18 que multiplica a x2, en este caso centímetros, que multiplica a 160. Y el último valor, recordemos que tenemos que considerar los signos, entonces es igual a 5,17 por mi variable x3, que es el número de hijos. Entonces, ¿cuántos hijos tiene esta señora de 25 años? Tiene 2 hijos, entonces esto multiplica a 2 hijos. Así tengo valores de esta primera parte, segunda parte y tercera parte de la ecuación. Ya simplemente es seguir la instrucción de la ecuación de sumar y restar. Entonces dice que esto es igual a este valor, que es este resultado, que suma a este otro valor, que es este otro resultado, entonces, más este, y que resta, entonces resto a este otro valor, que es toda esta multiplicación. Así que me está diciendo que este peso que se espera para esta persona de 25 años, de conformidad al comportamiento de los datos, es que sea de 74,21 kilogramos. Para eso es que nos sirve la ecuación. Para nosotros podemos predecir ciertas condiciones y con ciertas variables. Para eso es la ecuación. ¿Listo? Pero eso no nos lo están pidiendo, solo nos piden la ecuación. Entonces, como vemos en Infostat, pues nos da toda la información, nos da asociada a esa ecuación y nos da la información asociada al coeficiente de determinación, que es el que nos indica el ajuste, y hallamos R para mirar la correlación entre las variables. Ya tendríamos toda la información, ya simplemente es hacer el análisis.
¿Eso lo podemos hacer en Excel? Sí, señor, sí, también lo podemos hacer en Excel. Para este caso, ustedes deben tener activo, en Excel una función de datos, ¿sí? Entonces, esa función de datos que ustedes la tienen que activar, porque no, si no todos no siempre la van a tener, la hacen a través de acá de archivo, acá opciones, acá complementos de Excel, van a ir, y acá, pues en este caso yo ya la tenía activa, herramientas para análisis y le dan a aceptar. Entonces, cuando ustedes le dan a aceptar, ya aquí ustedes en datos van a tener la información. Espera que no la vean. Acá debería de aparecer. Bueno, volvamos a hacer porque no apareció. Entonces pase rápidamente porque ya está quedado. Mm, Listo. Complementos de Excel. Seguramente la desactivé cuando les estaba haciendo el ejemplo. Listo. Entonces, mire que aquí ya aparece análisis de datos. Con esa función es que ustedes van a trabajar esta actividad para múltiples variables. Acá en análisis de datos, entonces ustedes le van a buscar la regresión y le dan a aceptar. Y él aquí les pide que le diga los valores de Y y que le dé los valores de X. Entonces, lo voy a tomar con rótulos y en valores de Y me paro allí y selecciono. En mi caso, yo estoy eligiendo que mi variable, que es la que quiero analizar, es el peso. Tomo todos los datos, como yo dije que incluyera el rótulo, lo incluí también ahí en la selección. Luego tomo en variables de X todas mis variables y listo, le doy a aceptar. Entonces, él me saca en otra hojita por defecto ya la información y nos está diciendo acá lo mismo que obtuvimos ahorita en Excel, ¿sí? Me está indicando 31, que aquí ya saca la información del coeficiente, ya no tiene que hacer la operación, el coeficiente de correlación es de 0,84. Nos da otra información que no, pues ustedes la pueden analizar, pero en este caso no nos lo están pidiendo y nos da los valores que necesitamos para la ecuación que ya acabamos de hallar, ¿sí? Nos dice que el valor que intersecta con el eje Y es de 0,98, el valor que acompaña a X1 o a 1 es 2,12, el otro valor es 0,17, el que acompaña a la altura, y el que multiplica el número de hijos es de menos 5,16. Entonces nos está dando ya la ecuación. Los datos para la ecuación. Los gráficos es simplemente que ustedes acá hagan sus gráficos de dispersión de la edad con el peso, de la altura con el peso y del número de hijos con el peso, porque para que ustedes mostraran, digamos, un gráfico completo de todos, es un gráfico, es un plano en 3D, ¿sí? Entonces nosotros estamos trabajando con 2D, entonces por esa razón, la forma de analizarlo sería eligiendo las variables que vamos a graficar, insertar el diagrama de dispersión, ¿sí? Luego esta con esta, le damos insertar el diagrama de dispersión y así lo vamos haciendo con todos. Bueno, aquí deseleccioné el otro por sin querer. Y acá, por ejemplo, esta con esta, insertar diagrama de dispersión, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos los diagramas de dispersión para todos, los podríamos en nuestro respectivo análisis con para los tres diagramas de dispersión. En Infostab, pues ya tenemos la información como les dije, pero entonces ustedes acá entran a gráficos y acá buscan el diagrama de dispersión. Entonces lo mismo, indicamos en el eje Y nuestra variable, que es la que queremos nosotros analizar, el peso, si es afectada, en este caso por la edad, por la altura
y por el número de hijos. Y le damos a aceptar. Entonces, él nos va a sacar los gráficos, como les decía, de la edad versus el peso, de la altura versus el peso y del número de hijos versus el peso, que fue lo mismo que hicimos ahorita en Excel. Y ya hacemos el respectivo análisis. Muchachos, eso sería lo que ustedes tienen que hacer para esa actividad. Posterior a ello, pues ustedes deben hacer un video explicativo. ¿De qué? De los pasos 3 y de los pasos 4. El video explicativo pues tiene que cumplir ciertas características indicadas ahí en la guía. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Ok, gracias. Bien, entonces quisiera saber si tienen alguna inquietud o les quedó clara ya la información de lo que tienen que hacer. Miren que es una actividad que no tiene muchos ítems, sino que pronto es simplemente interpretación sobre todo de resultados y pues hacer el video explicativo que ustedes saben que es importante que nosotros podamos ver que efectivamente ustedes están realizando la actividad y comprendiéndola como corresponde. ¿Dudas, inquietudes? Pues de Por mi aquí parte, tengo no. preguntas. Sebastián, profe, es importante que nos queden líneas de la gráfica muy precisas. O sea, que nosotros hacemos porque pues claramente la otra aplicación no la ayuda a hacer. Ah, Sebastián hace una pregunta con respecto al aplicativo de la universidad. Que si nos queden precisas, no es necesario. Lo importante es precisamente que ustedes vean pues cómo veían ustedes la tendencia y cuál es la que realmente se ha acercado. Entonces no es necesario, o sea, puede mostrar con su error respectivo la línea azul, que es la que ustedes hacen manualmente, y ver cómo se corrige con la línea roja. No hay ningún inconveniente. ¿Qué otra pregunta por acá yo veo en el chat? No veo más preguntas. Muchas gracias, Sebas, profe, por resolver la duda. Gracias. con gusto. Listo, entonces si no hay más inquietudes, estimados estudiantes, los animo a ser muy participativos en el foro. Esta grabación se las compartiré allí también y también en el chat de Teams. Gracias por asistir y gracias por también su participación. Un feliz resto de día para todos. Gracias, Hasta luego, profe. muchas gracias. Un gusto. Gracias, profe. Buen día para todos.